La noche se suponía que sería una celebración, pero desde el momento en que entré en el gran comedor de Ellen, algo se sentía mal. El aire estaba cargado con una tensión casi palpable, aunque no podía precisar por qué. La habitación, como siempre, estaba impecable, Ellen nunca permitía menos. El gran candelabro brillante proyectaba una luz suave sobre la mesa, reflejándose en la plata pulida y la delicada porcelana. El leve aroma del cordero asado flotaba en el aire, señalando otra de las cenas perfectamente ejecutadas por Ellen. Me quedé de pie incómodamente en la esquina de la habitación, alisando mi vestido. La promoción por la que había trabajado tan duro, con la que había soñado durante años, finalmente se había concretado. Esta noche, se suponía que lo anunciaría a todos, para celebrar este nuevo capítulo en mi carrera con las personas que se suponían eran mi familia. Pero al observar la habitación, Ellen con su expresión tensa y crítica, mi esposo Ethan, distraído y distante, e incluso los otros invitados, participando en conversaciones superficiales, sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. Ethan había estado diferente últimamente, distante de una manera que no podía entender del todo. Siempre había sido el esposo solidario, apoyándome durante las largas horas en la oficina, las llamadas de trabajo nocturnas, los viajes de negocios que me alejaban por días. Pensé que estaba orgulloso de mí, orgulloso de lo lejos que había llegado. Pero ahora, mientras me preparaba para compartir esta noticia monumental, no podía evitar sentirme inquieta. ¿Seguiría estando orgulloso? ¿O vería esto de una manera completamente diferente? A medida que avanzaba la noche, las conversaciones alrededor de la mesa pasaron de charlas triviales a temas más personales. Ellen, sentada en la cabecera de la mesa como siempre, lideraba la conversación con la facilidad de alguien acostumbrado a tener el control. Esperé una pausa natural, mi corazón acelerado mientras ensayaba las palabras en mi mente. Quería decirlo de la manera correcta. Finalmente, hubo un momento de silencio, y vi mi oportunidad. Aclarando suavemente mi garganta, me incliné hacia Ethan y susurré, tengo algo emocionante que compartir. Él me miró, pero sus ojos estaban distantes, desenfocados. Sí, murmuró, claramente sin prestar mucha atención. Tragué el nudo en mi garganta y me giré hacia el resto de la mesa. Con una sonrisa que esperaba no se viera tan nerviosa como me sentía, dije, me han ascendido a directora de marketing senior. Por un momento, hubo silencio. Un silencio espeso e incómodo que pareció prolongarse eternamente. Esperaba sonrisas, quizás algunas felicitaciones, pero en lugar de eso, cada rostro alrededor de la mesa estaba en blanco. La expresión de Ellen no cambió, si acaso, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y las comisuras de su boca se tensaron. Miró de reojo a Ethan, y con una voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara, dijo, ¿para esto lo criamos? ¿Para ser opacado por su esposa? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero lo peor no fue su comentario cortante, fue la reacción de Ethan. No me defendió. No lo tomó a la ligera ni hizo un gesto de fastidio ante las opiniones anticuadas de su madre. En su lugar, se movió incómodo en su asiento, retirando su mano de la mía debajo de la mesa. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra que podría haber dicho. Es una gran oportunidad para nosotros, balbuceé, intentando salvar el momento. La promoción viene con un aumento considerable. Es un gran paso para mi carrera y... Ellen me interrumpió bruscamente. ¿Y qué hay de formar una familia, Olivia? ¿Crees que una carrera te va a dar la misma alegría que criar hijos, o planeas seguir enterrada en tu trabajo por el resto de tu vida? Mi rostro se sonrojó de vergüenza, pero me obligué a mantener la calma. No era la primera vez que Ellen hacía comentarios sobre mi carrera, sobre mi incapacidad para asentarse y enfocarse en lo que ella consideraba los aspectos más importantes de la vida. Pero esta noche, dolió aún más. Esta noche, necesitaba que Ethan me apoyara, que estuviera de mi lado, que demostrara que éramos un equipo. Pero en lugar de eso, la voz de Ethan se unió al coro de desaprobación. Sí, Olivia, ¿cuándo vas a dejar de enfocarte en el trabajo y pensar en asentarte? Esta promoción no lo es todo, ya sabes. Mi corazón se hundió. Este no era el Ethan que conocía. El Ethan con el que me casé había sido solidario, comprensivo, orgulloso de que yo persiguiera mis sueños. Pero el hombre sentado a mi lado ahora se sentía como un extraño. La habitación se sentía más pequeña, más sofocante, a medida que la tensión en la mesa crecía.
Todos los ojos estaban sobre mí, esperando ver cómo respondería. Pensé que estabas orgulloso de mí, dije suavemente, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz. Pero Isen no respondió. Solo apartó la mirada, con la mandíbula apretada, evitando mis ojos. El resto de la cena pasó en un torbellino de conversaciones incómodas, pero apenas fui consciente de ello. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras luchaba por mantener mis emociones bajo control. Para cuando sirvieron el postre, estaba al borde de las lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. No aquí. No frente a estas personas. Y entonces, sucedió. Isen se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo mientras arrojaba su servilleta sobre la mesa. Su rostro estaba torcido de ira, su voz más alta de lo que jamás la había escuchado. «Deberías saber cuál es tu lugar, Olivia», dijo, con palabras afiladas y cortantes. «Eres mi esposa, no mi competencia». Yo también me levanté, mi cuerpo entero temblando con una mezcla de sorpresa y dolor. «Ser tu esposa no significa que tenga que renunciar a mis sueños, Isen», dije, mi voz temblando a pesar de mis mayores esfuerzos por mantener la calma. «Merezco respeto. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidaré, por más que lo intente». Isen levantó su mano, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, me golpeó. El sonido de la bofetada resonó en el comedor, seguido de un silencio atónito que colgó en el aire como una presencia física. Mi mejilla ardía por el impacto, pero el verdadero dolor era más profundo que lo físico. No se trataba solo del acto de violencia física, se trataba de todo lo que había llevado a ese momento. La traición, la decepción, la realización de que el hombre que amaba, el hombre en el que confiaba, era capaz de algo tan horrible. Todos en la mesa miraban con asombro, pero nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Ellen permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable, y los otros invitados se miraron incómodamente, sin saber qué hacer. El silencio era ensordecedor. Me quedé ahí por un momento, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente corriendo mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Y entonces, sin decir una palabra, me di la vuelta y me fui. Mis pasos resonaron por el pasillo mientras me dirigía a la puerta, todo mi cuerpo temblando. No miré atrás. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro cuando salí, pero hizo poco por aliviar la sensación ardiente en mi mejilla o el dolor en mi pecho. Luché con mis llaves, mis manos temblando mientras abría el auto y me deslicé en el asiento del conductor. Me quedé ahí por un momento, aferrada al volante, tratando de calmar mis pensamientos desbocados. No podía creer lo que había pasado. No podía creer que Isen me había golpeado. No podía creer que había permitido que llegáramos a esto. Arranqué el coche y conduje, sin importarme a dónde iba, solo necesitaba alejarme de esa casa, de esas personas, de esa vida que de repente se sentía tan ajena a mí. Las luces de la calle se desdibujaban en mi visión periférica mientras aceleraba por el camino vacío, mi mente reproduciendo los eventos de la noche una y otra vez, intentando darle sentido a todo. Pero no había sentido que encontrar. Cuando llegué a mi departamento, todo mi cuerpo se sentía entumecido. Entré, sintiendo mis piernas pesadas mientras me dirigía al dormitorio. Me desplomé en la cama sin siquiera molestarme en cambiarme de ropa, mirando al techo mientras los eventos de la noche se repetían una y otra vez en mi mente. Estaba demasiado exhausta para llorar, demasiado agotada para siquiera procesar lo que había sucedido. Solo sabía que todo había cambiado. Y que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas, pero la calidez no hacía nada por alejar la sensación fría y vacía que se había instalado en mi pecho. Mi teléfono vibraba incesantemente en la mesita de noche, llamadas y mensajes de amigos, familia, personas que se habían enterado de lo que había pasado y querían saber cómo estaba. Los ignoré a todos. No podía hablar con nadie. Aún no. Me quedé ahí por mucho tiempo, mirando al techo, intentando reunir la energía para levantarme, para enfrentar el día. Pero todo lo que podía pensar era en Isen. La mirada en sus ojos cuando me golpeó, la manera fría y distante en que me habló. Este no era el hombre con el que me casé. Esta no era la vida que yo había elegido. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé mi teléfono, con los dedos temblorosos mientras marcaba el número del abogado que había buscado la noche anterior.
Cuando la línea se conectó, mi voz estaba firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Necesito iniciar el trámite de divorcio, dije. Lo más pronto posible. La voz del abogado al otro lado de la línea era calmada y profesional, pero había una nota de comprensión en su tono. «¿Podemos comenzar el papeleo hoy?», dijo. «¿Puedes venir a la oficina esta tarde?». «Sí», respondí, mi voz apenas un susurro. «Estaré ahí». Colgué el teléfono y me quedé ahí por un momento, mirando la pantalla. Se sentía irreal. Nunca me había imaginado que mi vida llegaría a esto: divorcio, separación, empezar de nuevo. Pero sabía que era la única opción. No podía quedarme con Isen. No después de lo que había hecho. No después de cómo me había hecho sentir. En el trabajo, traté de concentrarme, intenté mantener mi mente en las tareas frente a mí, pero era imposible. Cada vez que miraba la pantalla de la computadora, todo lo que veía era el rostro de Isen, todo lo que escuchaba eran sus palabras resonando en mis oídos. Mis colegas podían notar que algo estaba mal, aunque ninguno de ellos sabía el alcance de lo que había sucedido. El señor Daniels, mi jefe, me llamó a su oficina. «¿Todo bien, Olivia?», preguntó, con el ceño fruncido de preocupación. Dudé por un momento, sin saber cuánto decir. «Estoy lidiando con algunos problemas personales», dije finalmente. «Pero lo manejaré». «Si necesitas tiempo libre, házmelo saber», dijo suavemente. «Podemos hacer ajustes si los necesitas». Asentí, agradecida por su comprensión. Pero sabía que necesitaba mantenerme ocupada. Si me detenía, si me permitía pensar en todo lo que había sucedido, no estaba segura de poder mantenerme firme. Esa tarde, me senté en la oficina del abogado, con las manos entrelazadas sobre mi regazo mientras ella revisaba los detalles del proceso de divorcio. Todo se sentía tan clínico, tan distante, pero sabía que esto era lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó el abogado, con su pluma lista sobre los papeles frente a ella. «Sí», respondí con firmeza. «Estoy segura». Mientras firmaba los papeles, una extraña sensación de alivio se apoderó de mí. Se había acabado. O al menos, el principio del fin estaba a la vista. Los días que siguieron fueron un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y conversaciones tensas con Isen. Me llamaba, rogándome que reconsiderara, suplicándome que volviera. Pero sabía que no había vuelta atrás. No después de lo que había hecho. «No lo quise, Olivia», dijo una noche por teléfono, su voz quebrándose de desesperación. Estaba enojado. No estaba pensando. «No importa», dije, con la voz fría y distante. «Cruzaste una línea, Isen. Esto no se puede arreglar. Por favor», rogó. «Solo, hablemos. En persona. Haré lo que sea necesario para arreglarlo». Pero sabía que no había manera de arreglarlo. No más. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por un largo rato, sintiendo una extraña sensación de finalización asentarse sobre mí. En las semanas que siguieron, me sumergí en mi trabajo con más determinación que nunca. Mi promoción había abierto puertas para mí, y estaba decidida a demostrar mi valía. Lideré nuevos proyectos, asumí más responsabilidades, y comencé a construir una reputación como una de las mejores en el negocio. Pero a medida que mi carrera florecía, los rumores sobre Isen comenzaron a circular. Su reputación había sufrido un golpe después de lo que sucedió entre nosotros, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente en la industria comenzara a hablar. Escuché a 2 colegas hablando de él una tarde en la sala de descanso. «Ha estado tratando de recuperarse, pero después de lo que pasó con Olivia, nadie quiere darle una oportunidad», dijo uno de ellos, negando con la cabeza. «Es una lástima», respondió el otro. Pero él mismo se lo buscó. Sentí una punzada de algo, quizá lástima, pero rápidamente lo aparté. Isen había tomado sus decisiones. Estaba lidiando con las consecuencias. Y yo también. Una tarde, recibí un mensaje de él. «¿Podemos vernos? Necesito tu ayuda». En contra de mi mejor juicio, acepté verlo para tomar un café. Cuando lo vi, lucía diferente, desgastado, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. «Olivia», comenzó, su voz baja.
lo he perdido todo. No puedo encontrar trabajo. Nadie quiere hablar conmigo. No sé qué hacer. Lo miré, sintiendo una mezcla de lástima y determinación. Isen, no puedo reescribir el pasado por ti. La gente sabe lo que pasó, y están tomando sus decisiones basándose en eso. Tienes que asumirlo. Pero tú podrías ayudarme, suplicó. Habla con la gente. Diles que he cambiado. Negué con la cabeza. No es mi trabajo arreglar esto por ti, Isen. Yo ya seguí adelante. Mientras me alejaba de esa reunión, sentí una sensación de cierre. Isen estaba aprendiendo una dura lección, pero ya no era mi responsabilidad. Mi vida estaba avanzando, y no iba a permitir que nadie, menos que nadie él, me detuviera. En los meses que siguieron, mi vida profesional continuó floreciendo. Lideré campañas de marketing exitosas, hablé en conferencias y comencé un programa de mentoría para mujeres jóvenes en la industria. Una de mis aprendices, Ava, me preguntó un día, ¿cómo lidias con la gente que duda de ti? Sonreí, recordando todas las veces que había enfrentado dudas similares. Dejas que tu trabajo hable por ti, le dije. Y nunca dejes que la opinión de los demás defina tu valor. Mientras miraba la vida que había construido para mí misma, me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El divorcio se finalizó en silencio, y con él llegó una profunda sensación de paz. Esta era mi vida ahora, y finalmente la estaba viviendo en mis propios términos. El arrepentimiento de Isen, sus problemas, todo formaba parte de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Había encontrado mi fortaleza, y no iba a permitir que nadie me la arrebatara de nuevo.